del infinito universo, las maravillas que se extienden en tu perfecta creación, el fascinante firmamento que se rinde ante la majestad, el peso de tu gloria que no tiene final. Hablaste en la oscuridad con nada más que un susurro, el verbo se hizo carne, tu palabra dio un nuevo rumbo, los planetas, las estrellas, tú fuiste el principio, diste vida a lo que estaba desordenado y vacío. La vasta extensión del espacio se ajusta al alcance de tu mano, y cada estrella que brilla lleva el sello que da vida. 100.000 millones de espejos que irradian tu reflejo. Todas las montañas se postran ante el autor de la mañana. Los huracanes y ciclones se someten a tu poder. El Dios de la tormenta es alabado aún en la tempestad. La creación, una sinfonía feroz y llena de vida. Hola, bienvenidos a Cristología. Estamos muy contentos de haber pasado el Cristo eterno y ahora nos dirigimos a la lección 2, el Cristo encarnado, la obra terrenal de Cristo. El acontecimiento más profundo de toda la historia ocurrió cuando el Verbo se hizo carne. En esta lección vamos a analizar la naturaleza y el significado de la encarnación. En primer lugar, analizaremos el relato bíblico del nacimiento de Jesús y las subsiguientes partes de esta lección. Estudiaremos los elementos de su humanidad, la diferencia entre persona y naturaleza, la unión entre las dos naturalezas de Cristo y su carácter. Terminaremos con la refutación de las herejías en cuanto a su naturaleza humana. Acerca de esta lección, por ejemplo, nuestro propósito es acercar este tema al nivel práctico, siempre teniendo en cuenta que el conocimiento teológico, por correcto que sea, no vale para nada si no nos conduce a la adoración y proclamación de su nombre glorioso. Objetivos. Cuando hayas terminado con esta lección, deberás poder: número 1. Definir los términos tales como encarnación, persona, naturaleza, preexistencia, unión hipostática, kenosis, redención. Segundo, identificar los acontecimientos acerca del nacimiento de Jesús que son exclusivos de Mateo y de Lucas. Tercero, explicar la importancia del nacimiento virginal y su relación con la impecabilidad de Cristo. Cuarto, exponer la posición bíblica sobre la Madre de Jesucristo. Quinto, refutar las herejías en cuanto a la naturaleza humana de Cristo y su obra redentora. Vamos entonces a iniciar con el estudio 1, la encarnación. Estudio 1, la encarnación. La cristología comienza con el advenimiento de la deidad en humanidad en el momento en que el eterno Hijo de Dios tomó la naturaleza humana sin cambiar nada de su naturaleza divina. No debemos confundir la encarnación con la metamorfosis de la mitología griega. Dios no se convirtió en hombre, sino que el Hijo de Dios añadió la naturaleza humana a la divina en una sola persona. No fue el Dios trino, sino el Hijo quien se hizo carne. Sin embargo, la Trinidad entera estuvo involucrada en la encarnación. El Espíritu Santo como el agente activo del Padre, según Lucas 1:35, el que envió el Padre, y el enviado el Hijo, según Juan 3:16. La encarnación supone la preexistencia del Logos. No es posible hablar de la encarnación de alguien que no haya existido antes. Por eso, sería correcto decir que la palabra encarnación se refiere exclusivamente a Jesús, excluyendo cualquier otra persona que haya nacido desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Y tendrás un ejercicio a continuación. La encarnación de Cristo empezó el día en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, y tendrás un ejercicio a continuación.
Mucha gente relaciona la encarnación con el misterio terrenal de Jesucristo y por supuesto este periodo formó una parte importante de su encarnación. Pero Jesucristo sigue siendo el Dios hombre, lo será por los siglos de los siglos. Abundantes pasajes nos enseñan que su naturaleza humana continúa en estado glorificado. Él ascendió con su cuerpo al cielo, según dice Hechos 1:16, Marcos 16:19 y Hechos 7:53. Y en 1 de Timoteo deducimos que su humanidad es esencial para su obra mediadora. Aunque 1 Corintios 15, 25, 28 indica que ciertos aspectos de su obra intercesora acabará, no hay ninguna insinuación de que su humanidad se terminará. Cristo volverá en su cuerpo y cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Él es nuestro prototipo. El relato bíblico de encarnación, y a continuación ustedes deben leer Mateo, Marcos, Lucas, fijándose en los detalles y que usted debe desarrollar y emparejar estos evangelios con el ejercicio a continuación. Las dos genealogías. En la primera lección tratamos el tema de las dos genealogías, aunque no existe una solución definitiva al problema de las discrepancias entre las genealogías, sugerimos una posible respuesta. ¿Cuál fue? Tendrás un ejercicio a continuación. Nota que hay 4 mujeres en la genealogía de Mateo 1. 3 de ellas eran gentiles, Tamar, Rahab y Ruth, y 3 tenían manchas morales en su pasado, Tamar, Rahab y Betsabé. ¿Por qué crees que Mateo estaba interesado en dar el linaje real de José y mencionar a estas 4 mujeres? ¿Por qué no mencionó a mujeres destacadas como Sara y Raquel? ¿Qué piensas tú? Tendrás un ejercicio a continuación. Jesús fue concebido como el hijo de María, según Marcos 6:3, lo que era un título despreciable entre la sociedad judía patriarcal. Sus enemigos esparcieron el rumor de que Jesús era ilegítimo. Quizá por esta razón Mateo, queriendo desarmar los rumores, insertó con cierta medida de gusto los nombres de algunos personajes del Antiguo Testamento cuyas reputaciones no fueron del todo intachables, pero figuran en el linaje mesiánico. En el caso de Jesús, sin embargo, los rumores circulaban para contrarrestar el carácter milagroso de su nacimiento virginal. Mateo presenta a Jesús como el heredero legal del trono davídico por su padre legal, José, y a continuación tendrás un ejercicio. Si Elí no tenía hijo, José, siendo marido de María, sería el heredero legal y legítimamente llamado su hijo. Quizá la distinción de matices en los detalles del nacimiento y la genealogía se deben al hecho de que Lucas recibió su información de parte de María, mientras que Mateo refleja el relato de José. El milagro del nacimiento virginal, cuando se estudia la historia de la iglesia, se menciona la teoría de un tal Celso, enemigo de la iglesia, sobre quien era el padre de Jesús. Celso suponía que Jesús fue hijo ilegítimo de María y tendrás un ejercicio a continuación. Tampoco faltan los que decían que Jesús fue simplemente el hijo normal de José y María. Mencionamos a los ebionitas y a los cerintianistas del siglo I y II, así como los liberales de nuestra época que han negado el nacimiento virginal de Jesucristo. Pero nosotros mantenemos firme nuestra convicción con respecto a la infalibilidad de las Escrituras, las cuales son la base de nuestro punto de vista en cuanto a esa doctrina. Los que niegan el nacimiento virginal de Jesús son los que rechazan la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la base de la doctrina del nacimiento virginal? Tendrás un ejercicio a continuación. ¿Por qué crees que Jesús fue necesario el nacimiento virginal de Jesucristo?
¿De quién recibió Lucas la información sobre el nacimiento de Jesús? Tendrás un ejercicio a continuación. Aunque esto es una suposición, es muy probable que fuera así entre los historiadores de la antigüedad. Lucas merece respeto, pues sus tratados demuestran la fidelidad de los hechos históricos. Es posible que haya sido María la que proveyó la información sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a mirar los dogmas católicos sobre María. Para la mayoría de los católicos, la devoción a María es más importante que la devoción al Salvador. ¿Cómo ha evolucionado el dogma católico sobre María? A continuación damos un resumen de los capítulos 14 al 20 del libro La Cueva acerca del catolicismo romano. María, Madre de Dios. Vamos con este primer dogma. En el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, los obispos declararon a María como el Theotokos, es decir, Madre de Dios, o mejor dicho, la que dio a luz según la carne al Verbo de Dios. La intención del concilio fue destacar la cristología y preservar la unidad de su persona. A la misma vez mostró la dualidad de su naturaleza divina con el ungimiento del Padre y la humana con el hombre perfecto sin pecado. El concilio no se equivocó en llamar Theotokos a María, pero no fue su intención decir que María fuera la madre de su naturaleza divina, sino madre del Hijo de Dios según la carne, o sea, de su naturaleza humana. ¿Qué grupo rehusó aceptar la declaración del concilio y fue condenado como herético? Tendrás un ejercicio a continuación. Aunque la definición del concilio de Éfeso era correcta, los teólogos romanos sacaron definiciones totalmente fuera del contexto hasta el punto de que lo declararon que 1. María pertenecía al orden hipostático trinitario como madre del Hijo, cual está mal. Segundo, fue santificada por el hecho de su maternidad divina y tercero, fue absolutamente inmaculada. Establecieron en la declaración del concilio de Éfeso que María era la madre de la naturaleza divina de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿es correcto referirse a la maternidad divina de María? ¿Sí o no? ¿Qué versículo refuta el tercer punto, o sea, que María fuera absolutamente impecable? Tendrás el ejercicio a continuación. A la luz de las Escrituras, ¿es correcto llamar a María la Madre de Dios? Y tendrás un ejercicio a continuación. Toda la evidencia bíblica está en contra de una María divinizada, como si fuera una diosa, parte hipostática de la Trinidad y sin pecado. Continuaremos con la perpetua virginidad de María. El segundo dogma es el de la perpetua virginidad de María. Su origen va ligado al aprecio creciente de la vida monástica y el menosprecio al matrimonio. Las citas bíblicas que supuestamente apoyan este dogma son 2 Corintios 11:2 y Apocalipsis 14:4, que según el juicio de la tradición romana refuerzan el valor de la virginidad. La enseñanza tradicional de la Iglesia romana afirma que las palabras de María en Lucas 1:34, ¿cómo será esto ya que no conozco varón?, implicaban un voto de perpetua virginidad. También dice que Juan 19:26 presupone que María no tenía más hijos, pues de lo contrario resultaría incomprensible que el Señor hubiera encomendado a Juan el cuidado de su madre. Pero este argumento no toma en cuenta el hecho de que Jesús había manifestado más de una vez que el aspecto espiritual era lo más importante en la relación con él.
Sus hermanos aparecen en el Evangelio como no creyentes, según Mateo 12:49 y Juan 7:5. También la Iglesia Católica ha interpretado la palabra adelfos en Lucas 8:19, sus hermanos, como primos, para reforzar el dogma de la perpetua virginidad. ¿Cómo se llaman los hermanos de Jesús? Según Mateo 13:55, y tendrás un ejercicio a continuación. Lucas distingue bien entre hermano, adelfos de Lucas 8:21 y 16:28, y parienta, la signesis de Lucas 1:36, o hijo de una hermana, según Hechos 23:16. No se equivocó llamar hermanos a Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuál es la interpretación correcta de la palabra de María en Lucas 1:34? Y tendrás un ejercicio a continuación. Toda la evidencia bíblica indica que después del nacimiento milagroso de Jesús, María y José llevaron una vida matrimonial normal. Fíjate en lo que dice Mateo. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo, según Mateo 1:24-25. Vamos con la mediación de María. Aunque la definición del Concilio de Éfeso preparó el camino para una progresiva exaltación de María, el primer paso en la moderna Mariología es el excesivo énfasis en el paralelismo entre Eva y María. La comparación se remonta a Justino Mártir, quien contrarresta la obediencia de María con la desobediencia de Eva. Más tarde Ireneo dijo: así como Eva fue desobediente y vino a ser así causa de muerte para sí y para toda la humanidad, así también María, por su obediencia, llegó a ser causa de su propia salvación y de toda la raza humana. Es de notar que este paralelismo, si no se saca de sus límites analógicos, no va en contra de las Escrituras, pero la tradición católico-romana la ha llevado a un extremo antibíblico. Orígenes añadió un nuevo elemento diciendo que todos los hombres son participantes en la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, María es la madre de cuantos tienen vida en Cristo. Agustín también basa su doctrina de la maternidad espiritual de María en la unión mística de los creyentes con Cristo. En su encíclica el Adem Diem Litium del Papa Pío X extracta así: Cristo tomó un cuerpo en carne en el vientre de su purísima madre y al mismo tiempo un cuerpo espiritual formado por todos aquellos que vienen a creer en él. Por tanto, se puede decir que María llevó en su seno al Salvador y al mismo tiempo a todos aquellos cuyas vidas estaban incluidas en la vida del Salvador. El problema es que el Papa confunde el elemento fisiológico en cuanto al nacimiento de Cristo con el elemento espiritual de la salvación, como si María fuese también la madre espiritual de Jesús. Fue San Bernardo de Claraval el que promovió el dogma de la mediación de María en la Edad Media. Según él, María es el acueducto de todas las gracias, de tal manera que todas las bendiciones de la vida espiritual que recibimos pasan por las manos de María. Las declaraciones de teólogos y papas iban en aumento de siglo en siglo. En su libro Las Glorias de María, Alfonso de Ligorio declara: hay cosas que se piden a Cristo y no se reciben, pero si se piden a María, son otorgadas. Señora nuestra en el cielo, no tenemos otro abogado más que tú. El Papa León XIII afirma: así como nadie puede acercarse al Padre sino por el Hijo, así de modo semejante nadie puede acercarse a Cristo sino por su madre. Pío X añade: puesto que ella supera a todos los demás en santidad y unión con Cristo, fue asociada por Cristo a la obra de la salvación. Es la principal mediadora en la distribución de las gracias. Lee 1 de Timoteo 2:5, Hechos 4, y cómo refutan estos versículos el dogma de la mediación de María. Tendrás el ejercicio a continuación. Escribe 1 de Timoteo 2:5 a continuación. Vamos con la Inmaculada Concepción de María.
Uno de los más recientes dogmas marianos es el de la Inmaculada Concepción de María, o sea, que fue preservada de la contaminación general causada por el pecado original desde el primer momento en que fue concebida en el vientre de su madre. El Papa Pío IX definió esto como el dogma de la Iglesia en el año 1954, basándose en una interpretación errada de Génesis 3:15 y alegando que la mujer es María y ella es la que pisa y quebranta la cabeza de la serpiente. Pero el pronombre en este versículo es masculino y la interpretación correcta es que es Cristo, no María, y que María no era la que iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. Otro pasaje que usan es Lucas 1:28 para probar que María estuvo repleta de gracia, sin pecado alguno, ni original ni personal. Sin embargo, Efesios 1:6 usa exactamente el mismo verbo griego al referirse a todos los creyentes y a nadie podría decir que todos los creyentes somos impecables y que fuimos concebidos sin pecado original. Lean a continuación Romanos 3:9 al 31 y 5:12, que dejan bien en claro que nadie está libre de pecado y que el único modo de ser salvo es mediante la fe. Según Hebreos 4:15, 7:26 nos enseñan que Cristo es el único sin pecado y por tanto el único capaz de interceder ante Dios por nosotros. Aunque la impecabilidad personal de María es un dogma erróneo, según el destacado teólogo católico Denzinger, la Iglesia sostiene que María obtuvo de Dios el privilegio especial de poder evitar durante toda su vida los pecados, inclusive los veniales. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la concepción inmaculada de María? Tendrás un ejercicio a continuación. La asunción corporal de María a los cielos. Aunque la idea de la asunción corporal de María data del siglo VI, la decisión de establecerla como dogma fue demorada hasta 1950, cuando Pío XII en su bula declaró: un dogma revelado por Dios es el que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue arrebatada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Las supuestas bases bíblicas fueron las mismas, Génesis 3:15 y Lucas 1:28. Razonaron que tal privilegio se debía al hecho de que el cuerpo por el cual el Hijo de Dios fue engendrado, según la carne, no debía corromperse y que la virginidad perpetua de María exigía la incorrupción de su cuerpo. La corredención de María, esta doctrina comenzó con el Papa León XIII, quien usa el nombre corredentora y el verbo corredimir al referirse a la obra de María en muchos documentos de la Iglesia del tiempo de León hasta Pío XI. Pero hay conflictos dentro de la Iglesia moderna entre los maximalistas que definen esta teoría y los minimalistas que la rechazan. El Vaticano II, al colocar a la Virgen dentro de y no sobre la Iglesia, ha intentado detener los extremismos de los maximalistas. ¿Por qué es antibíblica esta doctrina de la corredención de María? Tendrás un ejercicio a continuación. María, figura de la Iglesia. Desde la Edad Media, la mariología y la eclesiología de la Iglesia romana fueron siempre de la mano. Cuando la Iglesia comenzó a verse a sí misma como la única fuente de los medios de gracia, María fue el acueducto de todas las gracias. Cuando la Iglesia fue considerada como la sociedad perfecta y santa, el dogma de la Inmaculada Concepción y la doctrina de María como corredentora de la humanidad la colocaron como la purísima y perfecta imagen. Lo que dice la Biblia de María, cuando un católico nos acuse de no creer en María, podemos decirle que creemos todo lo que la Biblia dice de ella. En las líneas a continuación, resume lo que dice la Biblia sobre María. Tendrás este ejercicio a continuación. Lucas presenta a María como una mujer de gran fe, dispuesta a ser el instrumento de Dios en el nacimiento del Mesías. Aunque no se destaca
la madre de Jesús en los evangelios sí estaba presente en Caná para celebrar una boda, según Juan 2:1 del 1 al 11. Algunos han especulado que eran parientes de María y Jesús. Es digno de notar la fe de María en su hijo al dar instrucciones a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. La presencia de María junto a la cruz es muestra de su amor maternal en la hora más oscura de la vida de su hijo, según Juan 19, entre el 25 y el 27. Ya hemos comentado sobre la razón por la cual Jesús entregó su madre al cuidado de Juan. Nos encontramos con María por última vez en el aposento alto. ¿Se convirtieron los hermanos de Jesús después de la resurrección? ¿Cuál hermano escribió una de las epístolas generales? Tendrás un ejercicio a continuación. La infancia de Jesús. Tenemos escasos datos sobre la infancia de Jesús, aparte de las historias de su presentación en el templo. Los evangelios nos dan 3 incidentes. ¿Cuáles son? Tendrás un ejercicio a continuación. Bueno, hemos terminado este primer estudio acerca de la encarnación de Jesús. Espero que ustedes sigan estudiando al Cristo encarnado. Esta es la lección número 2 de Cristología. Y espero que estos dogmas de la Iglesia Católica ustedes puedan ser apologetas alrededor de defender nuestra fe con gran énfasis y con gran entusiasmo. Nos vemos pronto en clase. Un abrazo. Dios les bendiga. Chao.